Bueno, mi nombre es María Rubitzel Chávez Núñez. Mi número de matrícula es AL058638 con la maestra Beatriz Montoya Valdés. Estoy con la materia de programación. Estoy estudiando la ingeniería en logística y vamos a ver sobre las rayas, algo así se llama el tema. Y vivo en Santiago de Querétaro. Estamos a 28 de noviembre del 2020. Bueno, vamos a ver sobre un arreglo o array. Es un programa más del lenguaje de programación. Dice, un arreglo o raya es básicamente una estructura de datos almacenados como una sola variable. Hasta el momento habíamos visto variables y constantes, pero en este caso es su componente de varios elementos de un mismo tipo. Por ejemplo, puede ser una lista finita de números o de palabras que se almacenarían en cada uno de esos elementos. Se distinguen por un índice o subíndice al que se puede apuntar con un puntero para acceder a dicha posición del array. Además, también se podía escribir código para acceder de forma aleatoria a estos elementos de los que se componen el arreglo. El algoritmo Lo que busca el algoritmo es aquel que está señalado para localizar un elemento concreto dentro de una estructura de datos. Consiste en solucionar un problema de existencia o no de un elemento determinado en un conjunto finito de elementos. Si el elemento en cuestión pertenece o no a dicho conjunto, además de su localización dentro de este problema puede reducirse a devolver la existencia de un número en un vector. Un arreglo o vector o array o matriz es un conjunto de datos o una estructura de datos homogéneos que se encuentran ubicados en forma consecutiva en la memoria RAM, la cual sirve para almacenar datos en forma temporal. Un arreglo puede definirse como un grupo o una colección finita y ordenada de elementos. Los arreglos pueden ser de los siguientes tipos: de una dimensión, de 2 dimensiones, 3 o más dimensiones. Tipos de arreglos. Existen 3 tipos de arreglos: arreglos unidimensionales, multidimensionales y múltiples subíndice. Por si los arreglos unidimensionales, un tipo de datos estructurado que está formado de una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. El mismo tipo es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales, estas formadas por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos que se almacenan bajo un mismo nombre y se diferencia por la posición que tiene cada elemento dentro del arreglo de datos. Arreglos multidimensionales. Es un tipo de datos estructurado que está compuesto por dimensiones. Para hacer referente a cada componente del arreglo es necesario utilizar índices para cada dimensión. Los arreglos con múltiples subíndices es la representación de tablas de valores consistiendo de información arreglada en renglones y columnas. Para identificar un elemento particular de la tabla, deberemos de especificar 2 subíndices. El primero identifica el renglón del elemento y el segundo identifica la columna del elemento. A los arreglos que se requiere 2 subíndices para identificar un elemento en particular se conoce como arreglo de doble subíndice. Las operaciones en arreglos pueden clasificarse de la siguiente forma: lectura, escritura, asignación, actualización, ordenación, búsqueda, inserta, borrar y modificar.
La importancia de mantener esos arreglos ordenados radica en que es mucho más rápido tener acceso a un dato en un arreglo ordenado que en uno desordenado. Existen muchos algoritmos para la ordenación de elementos en arreglos, algunos de ellos son selección directa. Este método consiste en seleccionar el elemento más pequeño de nuestra lista para colocarlo al inicio y así excluirlo de la lista para ahorrar espacio. Siempre que vayamos a colocar un elemento en su posición correcta, lo intercambiaremos por aquel que la esté ocupando en ese momento. La ordenación por burbuja es el método de ordenación más utilizado por su fácil comprensión y programación, pero es importante señalar que es el más ineficiente de todos los métodos. La ordenación por mezcla. Este algoritmo consiste en partir el arreglo por la mitad, ordenar la mitad izquierda y ordenar después la derecha y mezclar las dos mitades ordenados de un array ordenado. El método de inserción. Inicialmente se ordena dos primeros elementos del array y luego se inserta el tercer elemento en la posición correcta con respecto a dos primeros. El tercero, a continuación, se inserta el cuarto elemento en la posición correcta con respecto a los tres primeros elementos ya clasificados. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento del array. Método de ordenación. El método Quicksort se selecciona un valor perteneciente al rango de valores del array. Este valor se puede escoger aleatoriamente o haciendo la media de un pequeño conjunto de valores tomados del array. El valor óptimo sería la mediana, el valor que es menor o igual que los valores correspondientes a la mitad de los elementos del array o mayor o igual que los valores correspondientes a la otra mitad. La búsqueda lineal o secuencial. Este método de búsqueda, aunque válido, es el menos eficiente. Se basa en comparar el valor que se desea buscar con cada uno de los valores del array. No tiene por qué estar clasificado. Y por último sería búsqueda binaria, un método eficiente de búsqueda que puede aplicarse en los arrays clasificados. Es la búsqueda binaria. Partiendo de los elementos del array, están almacenados en orden ascendentes. La idea consiste en seleccionar un elemento de la colección y comprobar si se trata del elemento buscado. Si es así, el proceso termina con éxito, pero si no, podemos aprovechar que sabemos que los elementos se encuentran ordenados y descartar todos los elementos que se encuentran a la derecha del mismo o a su izquierda, según la relación entre el valor seleccionado y el valor buscado. Este proceso se repite hasta encontrar el elemento o hasta que no quede elementos en la colección. Si el valor a buscar no coincide con el elemento seleccionado y es mayor que él, se continúa la búsqueda en la segunda mitad del array. Si por el contrario el valor a buscar es menor que el valor del elemento seleccionado, la búsqueda continúa en la primera mitad del array. En ambos casos se halla de nuevo el elemento central correspondiendo al nuevo intervalo de búsqueda, repitiéndose el ciclo. El proceso se repite hasta que se encuentre el valor a buscar o bien hasta que el intervalo de búsqueda sea nulo, lo que indicará que el elemento buscado no está en el array. Bueno, esto fue lo que yo investigué. Lo hice en mi PowerPoint.